Primero, la formación del complejo sigma. Y luego recién aquí el catalizador ácido que donó un hidrógeno aquí va a recuperar su hidrógeno. Pero ¿quién le va a donar el hidrógeno para que se regenere? Es el nucleófilo, que viene a ser entonces el agua, ¿no? Por ejemplo. Y es ahí donde va a dar origen a la formación de un alcohol. ¿Queremos nombrar este compuesto orgánico? No hay problema. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál sería el nombre del compuesto orgánico? 1 metil ciclopentanol. Ya tenemos. ¿A partir de quién? De una metil ciclopenteno. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene razón, es una 1 metil ciclopenteno. No podemos decir 1 ciclopenteno, porque se sobreentiende en un ciclo. Cuando hay un solo enlace doble, directamente. ¿Ya? Directamente como 1 o como ciclopenteno. Bien, entre tanto entonces, doctores, es importante también algunas otras reacciones químicas de reducción catalítica de algunos compuestos orgánicos. Bien, entre tanto entonces, fíjense, cuando es un aldehído se obtiene alcoholes primarios. Es importante para esta reacción química, ¿qué cosa, doctores? La presencia de un agente reductor. Ejemplo, que se utiliza generalmente como agente reductor es la hidruro de litio y aluminio, o tetrahidruro de litio y aluminio, que es muy buen agente reductor, donde los ésteres, los ácidos carboxílicos, los haluros de alcanoilo, las amidas, los aldehídos, las cetonas, se reducen ¿a quién? A alcoholes. Si tenemos un aldehído, como en este caso, por ejemplo, que puede obtenerse a partir de un ácido carboxílico, ¿sí? Por lo tanto, entonces, este aldehído que tenemos aquí se va a reducir a un alcohol. Fíjense, ¿quién es el agente en este caso? Hidruro de sodio y boro. ¿Ven? Hidruro de sodio y boro. Por lo tanto, entonces, en estos casos también tenemos hidruro de litio y aluminio. Por lo tanto, entonces son muy buenos agentes reductores. Entre tanto, entonces, si vamos desde el punto de vista de su mecanismo de reacción química, vamos a ver que aquí se produce una adición de un hidrógeno. Al adicionarse aquí un hidrógeno, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir que este átomo de carbono, por ejemplo, vamos a ver la adición de hidrógeno, vamos a ver que este átomo de carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Hay exceso de enlaces. Eso hace que por el efecto de la resonancia se produzca la ruptura del enlace pi. Porque no olvidemos que este carbono carbonílico es bastante reactivo, que fácilmente puede sufrir una protonación. ¿Por qué, profesor? Porque el oxígeno que tenemos aquí tiene 1 y 2 pares de electrones libres. Y esos pares de electrones libres le dan la polaridad a este compuesto o a este elemento químico. Y eso hace que, es más, ¿no? Es bastante electronegativo el oxígeno. Esa electronegatividad como que va a atraer, por ejemplo, el enlace pi, y eso facilita este carbono carbonílico
pueda sufrir una adición de otro elemento químico. Entre tanto, entonces, una vez que se produce la adición, se rompe por resonancia, dando origen a la formación, lo que se conoce como los alcóxidos. Alcóxidos. Entre tanto, entonces, los alcóxidos son electronegativos y tienen gran capacidad de atraer un ácido. Entre tanto, entonces, ¿quién le da el carácter ácido? Es el hidrógeno. Por lo tanto, entonces, al atraer el hidrógeno, nos permite la obtención de un alcohol. Entre tanto, entonces, si nosotros tenemos, en este caso, un aldehído que nos da un alcohol, mientras que las cetonas nos permite la obtención de un alcohol secundario. O sea, los aldehídos, alcohol primario, mientras que las cetonas nos permite la obtención de un alcohol secundario. ¿Y cuál es la cetona que utilizamos? O ustedes conocen, principalmente las señoritas, o los varones se pintan las uñas. No, para nada, ¿no? Pero sí las señoritas sí. ¿Por qué se pintan las uñas, doctor? Con la acetona. Ahí está la estructura química de la acetona, lo que tenemos en la farmacia. La propanona, que huele bastante fuerte, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué huele bastante? Por este grupo que está aquí. Entre tanto, entonces, las cetonas, ya sea propanona, butanona, pentanona, cualquiera de ellas, en presencia de catalizadores como la tetrahidruro de litio y aluminio, tetrahidruro de sodio y boro, por ejemplo, nos va a dar entonces la obtención de un alcohol secundario. ¿Ven? De un alcohol secundario. Por lo tanto, entonces, igual, fíjense, se produce una protonación aquí, forma un alcóxido y el alcóxido se va a protonar en presencia de este hidruro y da origen a un alcohol secundario. Otra forma de obtener, o sea, no solo por reacción química de reducción vamos a obtener un alcohol primario. Entonces, ¿quiénes nos van a dar un alcohol primario? Los aldehídos. Mientras que las cetonas nos van a dar un alcohol secundario. ¿Y cómo me doy cuenta? Me doy cuenta que aquí hay un radical, así es, aquí hay un radical y aquí hay otro radical y hay un carbono carbonilo. Entre tanto, entonces, para que ocurran estas reacciones químicas, por ejemplo, es importante la presencia de catalizadores. ¿Y qué catalizadores podemos utilizar? Por ejemplo, tenemos paladio, por ejemplo, tenemos platino, por ejemplo, tenemos níquel. Entonces, son ellos aquellos agentes que a nosotros nos permite entonces la obtención mediante una reacción química de reducción catalítica, ya sea para la participación de hidruro de litio y aluminio, o hidruro de sodio y boro, nos va a permitir la obtención ya sea de un alcohol primario o un alcohol secundario. Nunca un alcohol terciario, porque no va a haber la formación del hidrógeno alfa. Sin embargo, también existen otras reacciones químicas, que tenemos entonces la reacción química utilizando un reactivo organometálico, como por ejemplo el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard, efectivamente tenemos aquí radical, magnesio y X. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién representa X? ¿Aquí nos cultura X? ¿Quién representa? Secundaria.
A los halógenos. ¿Y qué halógenos conocemos? Puede ser flúor, puede ser cloro, puede ser bromo, puede ser yodo o puede ser astato. Pero astato es muy escaso porque encontramos conjuntamente con radón, con uranio, que son muy radiactivos, que prácticamente se desintegraría más o menos en 1500, 1600 años, y es muy escaso. Por lo tanto, entonces podemos hablar solo de quiénes, de los cuatro, ya sea flúor, cloro o bromo. Ellos son quiénes, sí, son los halógenos. ¿Y a quién representa R? R representa a un alcano, alqueno, alquino, cualquiera de ellos. ¿Sí? ¿Está claro? Supongamos que tenemos aquí CH3, CH2, magnesio y cloro. Cloruro de etil magnesio. Entonces, el anhidro de alquil magnesio es el reactivo de Grignard, que participa en una serie de reacciones químicas de obtención de distintos compuestos orgánicos, como por ejemplo un alcohol primario, un alcohol secundario o un alcohol terciario. Entre tanto, entonces, para ello es importante entender, por ejemplo, donde el reactivo de Grignard es producto de una reacción química de formación resultado de la condensación, de la formación, de la reacción química de ¿qué? De un radical más un halógeno. En presencia, por ejemplo, de la luz o en la oscuridad a 250 grados centígrados. Entre tanto, entonces, aquí se ioniza el halógeno y se va a condensar con el radical. Entre tanto, entonces, tendríamos aquí un haluro de alquil. El haluro de alquil, para dar origen al reactivo de Grignard, que es el haluro de alquil magnesio, va a colisionar ¿con quién? Con magnesio metálico. Entre tanto, entonces, esta reacción química se produce gracias a la presencia de un éter, como por ejemplo el oxietano o dietiléter, dimetiléter, anhidro, o sea, deshidratado, éter, anhidro. Entre tanto, entonces, recién aquí vamos a obtener el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard. Es aquí donde el reactivo de Grignard va a permitir una reacción química con el carbono carbonílico. Con el carbono carbonílico. Profesor, ¿por qué R es bastante reactivo? Porque este halógeno altamente electronegativo atrae su enlace a este otro elemento químico. Es más, también entonces el carbono carbonílico que está unido aquí a este oxígeno altamente electronegativo, que la unión es gracias a dos tipos de enlace: enlace sigma y el enlace pi. ¿No? El enlace sigma y el enlace pi. Entre tanto, entonces, el enlace pi le da la reactividad a este carbono carbonílico y lo convierte en un carbono altamente electrófilo. Y eso hace que el radical, al realizar un ataque nucleofílico, genere un efecto de una resonancia del exceso de enlace. Entre tanto, entonces, ocasiona que el enlace pi se rompa y da origen a la formación de un compuesto intermedio fuertemente básico. Fuertemente básico, que se conoce como la formación de los alcohóxidos. ¿Sí? ¿Terminó?
la formación de dos alcoxílidos. Es aquí donde este compuesto intermedio, alcoxílido fuertemente básico, es donde realiza la desprotonación. ¿De quiénes? Por ejemplo, podría ser de la molécula del agua, que necesita solo un hidrógeno, nada más. Podría ser, por ejemplo, del ion hidrógeno, o también entonces, por ejemplo, del ácido sulfúrico. Tienen tres posibilidades de poder realizar, ¿sí?, la desprotonación. En ese momento donde se produce la desprotonación, va a dar origen a la formación de un alcohol, y el resto es el subproducto. Esto de aquí es el subproducto. Ustedes se han dado cuenta en el laboratorio, por ejemplo, la finalidad fue identificar el alcohol, obtener el alcohol, y el resto lo vamos a desechar. ¿Ves? Por ejemplo. Entre tanto, entonces, otro de los métodos de obtención es utilizando el reactivo de Grignard. ¿Sí? ¿Está claro? Entre tanto, entonces, si nosotros tenemos, en este caso, un carbono carbonílico que tiene dos hidrógenos, viene a ser entonces el compuesto orgánico precursor de un alcohol primario. Ejemplo, tenemos aquí un carbono carbonílico que tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, entonces, el carbono que tiene dos hidrógenos se conoce como formaldehído o metanal, ¿no? Eso claramente se conoce. Entre tanto, entonces, este tipo de carbonos que tiene solo dos hidrógenos nos va a dar como alcohol primario. Mientras que un aldehído que tiene aquí un aldehído que tiene un radical, más este radical va a dar origen a la formación de un alcohol secundario. El proceso de la obtención es lo mismo, doctores. ¿En qué consiste? Donde si yo tengo aquí, por ejemplo, un radical, el haluro de alquil magnesio, que es el haluro, que es el reactivo de Grignard, ¿qué va a pasar? Realiza un ataque nucleofílico y por resonancia se rompe el enlace. Al romperse el enlace por resonancia, vamos a tener, fíjense, un alcoxo. Es aquí donde el alcoxo altamente electronegativo necesita la presencia de ¿quién? Del agua, podría ser del ion hidrógeno, o en todo caso del ácido sulfúrico. Cualquiera de los hidrógenos, por decir, puede ser del agua, del ion hidrógeno o del ácido sulfúrico. Tienen la posibilidad de utilizar cualquiera. Aquí en el ejemplo solo está ¿quién? El agua. Entonces, solo su hidrógeno del agua es donde va a producir una protonación. Se adiciona el hidrógeno y tenemos R, carbono, R y OH. Es un alcohol secundario. Es un alcohol secundario. Mientras que entonces las cetonas, por ejemplo, vamos a ver ahí, mientras que entonces las cetonas, solo las cetonas, en presencia de reactivo de Grignard, y luego con el hidrógeno, ya sea de la molécula del agua, ya sea del ion hidrógeno, o ya sea del ácido sulfúrico, cualquiera de ellos nos va a dar como producto final un alcohol terciario. ¿Sí? Un alcohol
terciario. Miren, ¿ven? Alcohol terciario. Un radical, dos radicales y tres radicales. Por ejemplo, ¿no? Entre tanto, entonces, es importante tomar en consideración esta parte que está aquí, doctores. Es muy importante. Alcohol primario cuando tiene dos hidrógenos. Cuando tiene un radical y un solo hidrógeno, alcohol secundario. Cuando tiene dos radicales y no hay hidrógeno alfa, alcohol terciario. ¿Sí? ¿Se aclaró? Alcohol terciario, ¿no? Por ejemplo. Entre tanto, entonces, los alcoholes que tienen un grupo funcional hidroxilo en la cadena principal, bien, a temperatura ambiente, fíjense, hasta 11 átomos de carbono son líquidos. Mayor de 12 son sólidos. Efectivamente, su densidad de los alcoholes alifáticos es menor a la del agua. Bien, tanto metanol y etanol y los polialcoholes pueden tener la capacidad de ser miscibles en el agua, se podemos mezclar con el agua, ¿no? Por ejemplo, butanol y alcohol amílico son poco solubles en el agua, pero a temperatura ambiente, porque si incrementamos la temperatura, igual se va a disolver, igual se va a mezclar. Y el resto es insoluble. En la solubilidad a mayor número de átomos de carbono, prácticamente disminuye la capacidad de solubilidad. Entre tanto, entonces, hablamos de ¿quién? De solventes polares. Y en ese grupo de los solventes polares, también entonces está el ejemplo del agua. ¿Y cuál es la similitud del agua con estos alcoholes? Por ejemplo, tenemos aquí la molécula del agua. Ahí está, la molécula química. ¿Tiene alguna similitud con el alcohol? Sí, doctores, sí tiene la similitud con el alcohol. Por lo tanto, entonces, los dos son compuestos polares. Y esta similitud hace entonces, por ejemplo, en todo caso así, bien, estos dos, por ejemplo, hacen que estas sustancias químicas o estos solventes pueden mezclarse porque comparten sus electrones. Tienen la capacidad de formar enlaces, ¿no? Ya sea oxígeno del alcohol con hidrógeno del agua, o el oxígeno del agua con el hidrógeno del alcohol. ¿Y eso se debe a qué? Se debe entonces prácticamente a la presencia de los electrones. Y cuanto más complejo sea la cadena, por ejemplo, supongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y tiene grupo funcional. Profesor, pero el agua también tiene lo mismo. Correcto, tiene lo mismo. Pero ¿por qué eso no se disuelve? Es por la gran cantidad de cadenas metilénicas que tiene. ¿Y qué cosa tiene que ver ello? Es que esta cadena grande prioriza en relación a este grupo funcional. Por lo tanto, entonces, vamos a dar el sustento. Cuanto más cadena metilénica va a tener el alcohol, la capacidad de ser soluble prácticamente va a disminuir, se disminuye, por ejemplo, ¿sí? A pesar que tiene el grupo hidroxilo como cadena principal. Entre tanto, entonces, también en relación a la ruptura del hidrógeno, cuando entonces, por ejemplo, va a hervir o va a volatilizarse el alcohol, ahí veces necesitamos calor. Cuando el oxígeno es electronegativo, el hidrógeno es positivo, hay una atracción ahí, no le suelta fácilmente el hidrógeno. Por lo tanto, entonces, al calentar, recién desplaza el hidrógeno, y en ello está relacionado entonces, por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición. Entre tanto, entonces, necesitamos calor. Aproximadamente, entonces, por ejemplo, un etanol 78,5 grados centígrados. Un metanol más o menos 68 grados centígrados. Pero el agua ¿cuánto hierve? A 100 grados centígrados. Los dos hidrógenos que están en el extremo
hace que la temperatura sea mayor para incrementar o para romper en este caso entonces el enlace, ¿no? Bien, entre tanto entonces también los alcoholes son ligeramente ácidos, amargos. ¿Alguna vez han comido alcohol? ¿Amargo el alcohol? Para nada, ¿no? Bien, ni lo hagan mejor, ¿no? No está induciendo para nada. Entre tanto entonces uno se pregunta, ¿y por qué será amargo el alcohol? ¿A qué se deberá? ¿Se debe entonces a quién? A la presencia del hidrógeno. El hidrógeno le da el carácter amargo al alcohol, ligeramente ácido el alcohol. Por lo tanto, entonces, las bases, como por ejemplo hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, el oxígeno electronegativo tiene la capacidad de poder abstraer el hidrógeno del alcohol. En ese momento donde se produce la desprotonación ocasionada por la base, va a dar origen a la formación de las sales del alcohol, que son conocidos entonces como los alcóxidos. Los alcóxidos. Por ejemplo, los alcóxidos. Entre tanto, entonces, al igual que el protón del hidroxilo del agua, el protón del alcohol, ¿no? Del hidroxilo del alcohol es débilmente ácido. Una base fuerte tiene la capacidad de poder sustraer o abstraer o quitarse un protón del hidroxilo del alcohol. En ese momento va a generar la formación de un alcóxido. Un alcóxido. Esta práctica lo vamos a ver nosotros en el laboratorio, seguro hoy día. Entre tanto, entonces, cuando en el tubo de ensayo o al tubo de ensayo le vamos a agregar 1 mililitro de alcohol, ya sea alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario, le vamos a agregar seguro hidróxido de sodio, y si no hay hidróxido de sodio, sodio metálico. ¿Qué va a generar? Lo que va a generar es burbujeo. Por lo tanto, entonces, está ocasionando el desprendimiento de hidrógeno y está dando origen a la formación de una base o de una sal del alcohol correspondiente. Entonces, los alcoholes primarios que tienen 2 hidrógenos alfa tienen mayor capacidad de reacción que los alcoholes que tienen un solo hidrógeno alfa. Mientras que los alcoholes que no tienen ningún hidrógeno alfa, como el caso del alcohol terciario, puede demorar horas y horas en reaccionar, pero no ocurre la reacción química. Entre tanto, entonces, los alcoholes primarios tienen mayor facilidad de formar las sales que los alcoholes secundarios. Los alcoholes secundarios tienen mayor facilidad de formar sales que los alcoholes terciarios, mientras que los alcoholes terciarios no forman fácilmente estos alcóxidos. Por eso vamos a ver aquí una reacción química lenta. Termina la práctica y todavía no termina. Es más, tenemos que desecharlo en el lavadero, por ejemplo. Claro que este sodio metálico, si lo mezclamos con el agua, la reacción química es exotérmica, es candente. Y vamos a ver que sale una llamita, por ejemplo. Por lo tanto, entonces, para desechar, siempre mis alumnos me dicen, profe, ¿lo desecho? No, ahí nomás yo me encargo de ello, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de evitar algún tipo de inconvenientes. Entre tanto, entonces, también otra reacción química con las aminas. Las aminas, por ejemplo, los compuestos amoniacales son compuestos básicos. Y uno dice, ¿por qué básico este compuesto orgánico o este compuesto químico? Porque el amoníaco, por ejemplo, tiene aquí hidrógeno, tiene hidrógeno. ¿Por qué es básico si a pesar o tiene hidrógenos? Aquí hay un par de electrones que hacen que este compuesto tenga ese comportamiento. Por lo tanto, entonces, esos electrones que tiene allí es donde va a realizar la desprotonación. Por eso ustedes observan aquí que cosita, nitrógeno con 3 protones. En cambio aquí
nitrógeno con 2 protones. Quiere decir entonces, por ejemplo, si vamos desde ese punto de vista, aquí tenemos 2 pares de electrones. Tienen mayor capacidad de poder sustraer un protón. ¿Ve? Entre tanto, entonces, igual, la formación de doctores de un alcoxi. De un alcoxi. De un alcoxi. Claro que si yo tengo aquí metanol, será pues metóxico, ¿no? Por ejemplo, metóxico. Entre tanto, entonces, los alcoholes son compuestos orgánicos bastante estables. ¿Por qué, profesor? Porque los enlaces sigma a los compuestos orgánicos les da la estabilidad por el tipo de enlace simple que tienen. Y las moléculas pueden experimentar reacciones químicas de deslocalización o cambio de posición, por ejemplo, de los sustituyentes. Pero sin embargo no se rompe con facilidad. Por lo tanto, entonces, estos alcoholes que tienen enlaces simples son muy mal grupos salientes por el enlace sigma. Por el enlace sigma. Sin embargo, también entonces puede ocurrir reacciones químicas de eliminación. ¿De quién? De este grupo saliente, que es muy mal grupo saliente. Pero para que ocurra la salida de este grupo hidroxilo, para que ocurra una deshidratación, es importante la presencia de otro elemento químico que va a facilitar o va a protonar aquí, y ahí sí se vuelve reactivo y se va a romper con facilidad. Del mismo modo, también el carbono que observamos aquí es un carbono que tiene enlaces simples, miren, enlaces simples. Por lo tanto, entonces es un carbono que no tiene deficiencia prácticamente, ¿no?, de la reactividad, es bastante reactivo. Por lo tanto, entonces, ¿dónde van a producir un ataque? Va a ser muy difícil porque está estable. ¿Y cuándo lo van a activar? Se va a activar cuando deslocaliza este grupo C. Ahí sí recién puede ser atacado por otro nucleófilo. Por eso indica, no es atacado por un nucleófilo, porque está estable. Por lo tanto, entonces, para que ocurran las reacciones químicas de eliminación, hay que atacar aquí. Así es. Pero sin embargo, también puede experimentar reacciones químicas de desplazamiento o sustitución. Lo mismo va a ser para el desplazamiento de este grupo, un ataque a este grupo y se desplaza el grupo saliente. Y es ahí cuando hay otro grupo que ingresa, es una reacción química de sustitución nucleofílica. Los alcoholes pueden formar éteres. Por lo tanto, entonces, la formación de los éteres también va a radicar aquí que efectivamente tendría que participar 2 alcoholes. Y uno de los alcoholes sufre una reacción química de deshidratación y recién para que el otro alcohol ataque y dé origen a la formación de los éteres. También otras reacciones químicas como la formación de los derivados halogenados, donde, por ejemplo, ¿no?, nosotros en el laboratorio tratamos a un alcohol con ácido clorhídrico en presencia entonces de condiciones como por ejemplo calor. Tratamos o protonamos en este caso al alcohol y al someter al calor lo destilamos y realizamos la obtención de un haluro de alquilo. Por ejemplo, tenemos terbutanol. Al terbutanol lo tratamos con ácido clorhídrico, lo calentamos la muestra y vamos a obtener un cloruro de terbutilo. Por lo tanto, entonces, formación de derivados
halogenados. Como también entonces los alcoholes experimentan reacciones químicas de oxidación, donde los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos, que es una etapa intermedia, pero también entonces los aldehídos completan su reacción química de oxidación al dar como producto final un ácido carboxílico. Eso ocurre con los alcoholes, dependiendo qué tipo de alcoholes. ¿No me entendieron? No se preocupen, ahorita vamos a entender. Ahí está. Entre tanto, entonces, dentro de los oxidantes encontramos, por ejemplo, permanganato de potasio, dicromato de potasio. Yo les invitaría, por favor, porque algunos están chateando. Déjenme chatear, presten atención. Luego están perdidos y no es una de la incomprensión. No se engañen. No se engañen. Estudiar en particular cuesta. ¿Por qué se engañan? Presten atención. Si no les gusta, ¿qué hay que hacer? Bien, hacen por la perder tiempo. O invertir tiempo. ¿Ya? Si no les gusta la clase, la puerta está abierta. Pero, entonces, cuando evalúo lo que voy a aplicar nomás. Si les gusta la novela, afuera aprende la novela. Yo le dije, la última vez, alumno, por favor. Bien, entre tanto entonces la oxidación de los alcoholes, efectivamente la oxidación de los alcoholes es una reacción química orgánica, fíjense, muy común, porque según el tipo de alcohol y el oxidante empleado, los alcoholes pueden convertirse en aldehídos, en cetonas o en ácidos carboxílicos. Por lo tanto, entonces, es importante las condiciones. Así es importante las condiciones. Aquellos que favorezcan la reacción química. Entre tanto, entonces, las cadenas hidrocarbonadas, el bagazo que está en las plantas medicinales, se fermentan. Al fermentarse, entonces, por ejemplo, permite la obtención de los alcoholes. Los alcoholes se oxidan. ¿En presencia de quién? ¿Qué cosa observamos aquí? Oxígeno, efectivamente. Por lo tanto, entonces, ¿qué oxidantes tenemos? Podría ser dicromato de potasio, permanganato de potasio, cromato de potasio, ácido crómico, cromato de potasio, que son oxidantes muy importantes, que si bien es cierto se puede realizar la reacción química de oxidación, pero sin embargo es muy importante la presencia de aquellos medios que faciliten la reacción química. Ejemplo, el ácido sulfúrico, que facilita esta reacción química. Y otros medios necesitan, por ejemplo, la temperatura. Por lo tanto, entonces, calor va a facilitar la reacción química de oxidación de los alcoholes. Donde para que un alcohol primario, por ejemplo, en presencia de permanganato de potasio o dicromato de potasio, puede oxidarse a aldehídos y luego a ácidos carboxílicos, necesita de 2 hidrógenos alfa. Si un alcohol tiene 2 hidrógenos alfa, va a experimentar 2 reacciones químicas. 1, la formación de un aldehído. 2, y se completa la reacción química cuando se forma el ácido carboxílico. Mientras que los alcoholes, si tienen un hidrógeno alfa, experimentan una sola reacción química, que viene a ser entonces la obtención de una cetona. Ya no se produce mayor oxidación, por más ácido que le agreguemos, por más calor que le vamos a mencionar. Ya no hay hidrógeno alfa, por lo tanto ya no se produce mayor oxidación. Mientras que los alcoholes terciarios carecen de hidrógeno alfa, todos son sustituyentes, no se produce la reacción química. Y si se produce la reacción química será por idéntico, pero no hay
¿Dónde se va a oxidar? ¿A qué compuesto? ¿Sí? ¿Está claro, doctores? Entre tanto, entonces, eso es lo que pasa en nuestra pancita. Donde, por ejemplo, etanol ingresa, tenemos catalizadores, claro que sí. Ejemplo, el alcohol deshidrogenasa. Entre tanto, entonces, estos alcoholes primarios, que voy a experimentar una reacción química a un aldehído. En ese momento, cuando está yendo a un aldehído, es donde dice, yo no tuve la culpa, tú me dijiste, yo dije uno nomás, tú dijiste dos son mis ojos, ¿qué más? Nada, solo ¿no? ¿Qué más, en todo caso, qué más escuchamos? Yo sí juego buena pelota, yo sí juego bastante boli, fui campeón aquí, y luego pasa un poquito más, el aldehído está oxidándose y se pone a llorar. Y luego, sueñito. Al día siguiente, ya amaneció, levántese, me duele mi cabecita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El aldehído ha generado un daño cerebral. Mientras que pasó esa etapa, hay un malestar tremendo. Ya ocurrió la reacción química del etanol ácido acético. ¿Para qué se utiliza el ácido acético, doctores? No saben cocinar, no saben preparar vinagre, tallarincito, tallarín, ¿no? Por lo tanto, entonces, ahí está el nivel. Por lo tanto, entonces, al día siguiente, ¿qué cosa necesita don Lalito? Agua, ¿no? ¿Sí? Agua. Claro que sí, ¿no? Tiene que prácticamente recuperar, hidratar a todo eso efecto que ha generado este compuesto intermedio, chicos. ¿Ya? Este compuesto intermedio. Bien. Entre tanto, entonces, los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos. Y luego completa la reacción química cuando se forma un ácido carboxílico. ¿Sí? ¿Está claro por eso? Los alcoholes secundarios se oxidan solo a cetonas. ¿Por qué, doctores? Porque presencia de un solo hidrógeno, un hidrógeno. Por tanto, una sola posibilidad de experimentar la reacción química. Entre tanto, entonces, también hemos visto, por ejemplo, la teoría de